Podríamos decir que a nivel mundial no tan reciente, ¿no? Pero para nuestra legislación, sí. Entonces, en el caso peruano, en nuestro país, es muy poco desarrollado. Inclusive en una ponencia que hubo recientemente de un grupo de estudios, el ponente afirmaba que en nuestro país la responsabilidad penal de las personas jurídicas no existía. Le pregunté acerca de la ley 3424 y si no podríamos hablar entonces de una responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú. Y bueno, pues él afirmó lo dicho en un comienzo que no. Pero veamos entonces. Antes de empezar, es importante recordar este apotegma jurídico que dice societas delinquere non potes. Erróneamente atribuido a los romanos, pero que en realidad fuera acuñado por Fran von Liszt. Bueno, nosotros al escuchar este apotegma, podríamos decir que no tenemos discusión, tal vez, ¿no? Las personas jurídicas no pueden delinquir. Es que, claro, toda la construcción dogmática penal está pensada para personas físicas. La persona jurídica, al ser un ente abstracto, al ser una ficción jurídica, no tiene capacidad de acción y tampoco de culpabilidad. Y sabemos que la culpabilidad es un requisito muy importante para imponer las penas. Entonces, al carecer la persona jurídica, tanto de acción como de culpabilidad, es imposible imponerle una pena. Muy bien. Entonces, siguiente. Ya. ¿Cómo es que pasamos del societas delinquere non potes al societas delinquere potes? Bueno, pues nosotros sabemos que la sociedad es mutable, ¿no? La sociedad va cambiando y por ende el derecho se va adecuando a estos cambios sociales. Hace 50, hace 60 años, las personas jurídicas no tenían tanto desarrollo o tanta importancia dentro de la sociedad como la tienen hoy en día. La delincuencia ha ido avanzando y se han creado nuevas formas de delinquir. Entre una de esas formas se emplea a la persona jurídica para cometer delitos. Podríamos citar los primeros inicios de este cambio de paradigma en los tribunales ingleses del siglo XX. Hay un caso muy emblemático que muchos autores lo llaman o lo denominan como el hito histórico, el caso Hudson, que pues en realidad lo he buscado en Google, como ustedes no se lo imaginan, y en diversos libros, pero no he encontrado la sentencia como tal para poder leerla, analizarla y hablarles al respecto. Únicamente se menciona como un hito histórico, pero no se desarrolla como tal. Entonces, en Holanda, a partir del año 1976, ya hablamos de una responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Francia, a partir del año 1994, y así sucesivamente, como pueden ver ustedes en las diapositivas, ¿no? España por ahí fue el último país en reconocerla en el año 2010. Hoy en día, si no me equivoco, son más de 40 delitos los que pueden cometer las personas jurídicas en España. Siguiente. Pero analicemos ahora el caso peruano. Les decía que este tema es bastante reciente para nuestra legislación. Miren, en el año 2016, exactamente el 21 de abril del año 2016, se publica la ley 3424, la ley que regula la responsabilidad, ojo, administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Lastimosamente, esta ley no fue producto de un verdadero estudio dogmático por parte de nuestros juristas o de nuestros teóricos, sino que fue publicada netamente por fines económicos. El Perú quería pertenecer a la OCDE
Y pues como requisito para poder pertenecer a esta organización, esta pedía que el Perú, la legislación peruana, sancionara de alguna forma los delitos que pudieran ser cometidos por las personas jurídicas. Entonces, hasta el año 2016 podríamos decir que las personas jurídicas en el Perú solo podían cometer un delito, el delito de cohecho activo transnacional. Pero como les dije, esta ley fue publicada únicamente con fines económicos, entonces no tuvo eficacia. En realidad, esta ley no fue aplicable. Es así que el 6 de enero del año 2017 se publica el decreto legislativo 1352. Este decreto legislativo amplía la responsabilidad de las personas jurídicas para ya no únicamente el delito de cohecho activo, sino ahora también para el delito de cohecho activo doméstico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahora, les dije cuando nombré el título que lleva esta ley, responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Y entonces ustedes tal vez estarán preguntando qué fin tiene esta exposición si la misma ley te dice que es una responsabilidad meramente administrativa y no penal. Bueno, una mera lectura así superficial de la ley nos lleva a descubrir que no estamos hablando de una responsabilidad administrativa, estamos hablando de una responsabilidad penal. ¿Por qué? ¿Quién es el que juzga a la persona jurídica? Un juez penal. ¿Quién es el titular de la acción penal? El Ministerio Público. ¿Cuáles son las garantías que tiene la persona jurídica dentro de este proceso penal? Garantías penales. Entonces, estamos aquí, como lo denominan algunos autores, bajo un fraude de etiquetas. Estamos hablando de una responsabilidad netamente penal bajo el nombre de una responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Probablemente porque el tema de la culpabilidad iba a traer muchos problemas al respecto. Entonces, para evitarse este tipo de problemas, bueno, pongámosle responsabilidad administrativa y nos evitamos esos dolores de cabeza, ¿no? Bien, el 2 de agosto del año 2018 se publica la ley 30835, que amplía aún más todavía el catálogo de delitos que podrían ser cometidos por las personas jurídicas en el Perú. Siguiente. Ahí tenemos los delitos que hoy en día pueden ser cometidos por las personas jurídicas en el Perú. El delito de colusión simple y agravada, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, tráfico de influencias. Los artículos 1, 2, 3 y 4 del decreto legislativo 1106, referidos el artículo 1 a los actos de conversión y transferencia, el artículo 2 a los actos de ocultamiento y tenencia, el artículo 3, transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos, valores de origen ilícito, y bueno, por último el artículo 4 que está referido a las agravantes y atenuantes. Y el artículo 4A de la ley 25.475 que está referido al financiamiento del terrorismo. Entonces, dicho esto, es importante fundamentar lógicamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, hacer una construcción que nos permita imponer penas a las personas jurídicas, porque como ya se los dije, toda la construcción dogmática penal está pensada para personas físicas. Entonces, ¿cómo fundamentar lógicamente que una persona jurídica, que es un ente abstracto, que es proceso de abstracción, que es resultado de un proceso de abstracción, le puedan ser impuestas penas? Entonces, veamos algunos modelos que se han ido desarrollando. Por favor, siguiente. Muy bien. Ahí tenemos algunos modelos que se han ido desarrollando, ¿no? El primero es el modelo de heteroresponsabilidad. ¿Me escuchan? Sí, Fátima, se escucha bien. Fátima, ¿se escucha? Ya, gracias. Bien, entonces tenemos ahí el primer modelo, que es el modelo de heteroresponsabilidad.
este modelo no reconoce que la persona jurídica tenga autonomía para cometer delitos, sino que transfiere la responsabilidad de sus representantes hacia la persona jurídica. Para eso se requiere algo que dentro de este modelo se llama el hecho de conexión. Este hecho de conexión implica que un representante de la persona jurídica o un trabajador de esta realice o infrinja una atribución que recae sobre él. Entonces, importante para que esta responsabilidad pueda ser transferida a la persona jurídica es que, producto de esta acción, la persona jurídica sea beneficiada, la persona jurídica obtenga un beneficio. Muy bien. Si nos damos cuenta aquí, entonces, este modelo está más enfocado al desarrollo por parte del requisito de la acción, ¿no? Cosa que vamos a ver diferente con el modelo de autorresponsabilidad. Por favor, siguiente. Entonces, el modelo de autorresponsabilidad implica que la persona jurídica, la responsabilidad penal se origina por el injusto propio de la persona jurídica. Entonces, ¿cómo? La culpabilidad se fundamenta en un defecto de organización, en la carencia de un criminal complaints o de un complaints, como se le llama, ¿no? Y por último tenemos, siguiente. Y por último tenemos el modelo mixto. Como se los dije, el primer modelo está enfocado a fundamentar la acción. El segundo modelo, principalmente líder. El modelo mixto lo que hace es unir estos dos primeros modelos de los que les he hablado. Entonces, exige la transferencia de responsabilidad penal de la persona física a la persona jurídica. Ahí tenemos el hecho de conexión. Pero además, evalúa el grado de reprochabilidad en virtud de un defecto de organización. Es decir, este programa de cumplimiento, este compliance, servirá para atenuar o para agravar la pena. O en todo caso, simplemente para eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica. Ya lo vamos a ver por ahí más adelante. Entonces, teniendo estos tres modelos, ¿cuál es el que adopta la legislación? ¿Cuál es el que adopta la ley? Siguiente. Si leemos el artículo 3 de la ley 30.424, el artículo dice que las personas jurídicas son responsables administrativamente por delitos señalados en el artículo 1 cuando estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas, en su beneficio directo o indirecto. Y aquí tenemos presente el presupuesto importante e indispensable para el modelo de heterorresponsabilidad. Y más abajo de este artículo, el siguiente párrafo dice, las personas jurídicas no son responsables en los casos que las personas naturales indicadas en el primer párrafo hubiesen cometido los delitos previstos en el artículo 1 exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurídica. Entonces, con la lectura sola de este artículo, nosotros podríamos afirmar que estamos frente a un modelo de heterorresponsabilidad. Pero leamos el siguiente artículo. El artículo 4 dice que la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, y lo dice claramente, es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural. Es decir, que por cualquier circunstancia, bajo cualquier motivo, si se exime a la persona natural de esta responsabilidad penal, ello no afectará a la responsabilidad penal de la persona jurídica porque esta es autónoma. El artículo 12 nos dice que son circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas las siguientes.
La adopción e implementación por parte de la persona jurídica después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral de un modelo de prevención. Eso es lo que nosotros dijimos en un inicio del compliance, ¿no? La acreditación parcial de los elementos mínimos del modelo de prevención. Y por último, el artículo 17, por favor. Señala que la persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión de los delitos comprendidos en el artículo 1 si adopta e implementa en su organización con anterioridad a la comisión del delito un modelo de prevención. Entonces, con la lectura sistemática de estos artículos, nosotros podemos ahora afirmar que el modelo adoptado por esta ley, la 3424, es el modelo mixto. Entonces, siguiente. ¿Cuál es la teoría del delito para la persona jurídica? O sea, la persona jurídica tenemos en primer lugar la acción. Para la acción se requiere el hecho de conexión. Esta acción debe ser típica, antijurídica y culpable. La culpabilidad fundamentada ¿en qué? En un defecto de organización. Ahora, más, pero quisiera comentar también algo al respecto, y es que si ustedes han leído el artículo 105 del Código Penal, ahí tenemos las consecuencias accesorias del delito, ¿verdad? Si ustedes leen las sanciones o las penas que son impuestas a la persona jurídica, que están contempladas en el artículo 5, son muy similares. Entonces, por ahí en un conversatorio escuchaba, ¿no? Se le preguntaba al ponente, entonces, ¿qué hacer o qué aplicar? ¿Aplicamos las sanciones contenidas en el artículo 5 de la ley? ¿Aplicamos el 105 del Código Penal? A lo que el ponente decía. Fácil. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú está regido bajo el sistema de lo que podríamos llamar números clausus. Las personas jurídicas únicamente pueden cometer los delitos que son señalados en la ley. Para la comisión de esos delitos aplicaríamos entonces las medidas que son o que están contenidas en el artículo 5 de la ley. Para el resto de delitos aplicaríamos entonces las consecuencias accesorias contenidas en el artículo 105. Y por último, algo que me pareció interesante respecto de este conversatorio es que el ponente se preguntaba y se respondía, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta ley? ¿Cuál es la razón subyacente que radica en ella? Y pues arribaba a la conclusión de que el Estado quiere hacer partícipe de su lucha contra la criminalidad a las empresas, a las personas jurídicas, hacerles saber o hacerles sentir que no únicamente ellos, los poderes del Estado, deben hacer frente a este tipo de acciones delictivas, sino también las personas jurídicas deben incorporarse a esta lucha. Precisamente por ello, la ley señala que si la persona jurídica implanta antes de la comisión de un delito lo que en la ley se llama el compliance, simplemente la persona jurídica queda eximida de responsabilidad, queda exenta de responsabilidad penal. Y ahora, el otro problema que surge frente a esta intención del Estado es que gran parte de las personas jurídicas en nuestro país, entre comillas, gran parte de las personas jurídicas de nuestro país, no trabajan o no laboran dentro del margen de la formalidad, están fuera de la formalidad. Muchas empresas son informales. Entonces, a estas empresas informales, ¿cómo puedes exigirle el cumplimiento o la adopción de este criminal complaints o de este complaints, ¿no? Bueno, por ahí también los dejo ustedes con aquello para que puedan meditarlo, para que puedan preguntarse y responderse al respecto. Esto ha sido
todo con respecto al alcance que puedo darles teórico. Ahora Eduardo les hablará, creo que también un poquito más de teoría y de algunas sentencias importantes. Muchas gracias, Fátima, por el pase. Bueno, muchachos, yo les voy a hablar sobre las sanciones o cómo se castiga a una persona jurídica. Bien, en este caso, como bien lo ha señalado anteriormente mi compañera, a la persona jurídica se le va a aplicar consecuencias accesorias cuando se manifieste de que ésta tiene una responsabilidad penal. Bien, las consecuencias accesorias y la responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto anteriormente venía siendo controlado por el Código Penal, que establecía que la persona jurídica no es responsable penalmente. Se le aplicaba consecuencias accesorias. Posteriormente, cuando entra en vigencia la ley número 30.424, la persona jurídica va a ser responsable penalmente, se le va a imponer penas. Bien, ante esto vamos a ver que existe una contraposición, aparentemente, entre lo que es una pena accesoria y son las consecuencias accesorias. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre una y otra. Bien, la diferencia entre la pena y las consecuencias accesorias lo podemos ver en el artículo 28 del Código Penal. Las penas aplicables de conformidad con el Código son la privativa de la libertad, restrictiva de la libertad, limitativa de derechos y por último la multa. ¿Qué clase de penas tenemos? Bien, tenemos las penas que se pueden dividir en las principales, en las alternativas y en las accesorias. La principal es la que se le impone de forma, no depende de ninguna, no está subordinada a ninguna otra pena. La alternativa es que se puede optar por la primera o por la segunda, teniendo un carácter de principal ambas, y la accesoria es la que va subordinada a la pena principal. Bien, la pena limitativa de derechos. Bien, a su vez la pena limitativa de derechos se puede subdividir en prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres y por último la inhabilitación. Bien, ¿cuál es la naturaleza de las consecuencias accesorias? Según un fundamento jurídico 11 del Acuerdo Penario número 7 de 2019, dice que si bien subsiste un delineado debate en la doctrina nacional sobre el concepto y la naturaleza que corresponde a asignar a esta modalidad de las consecuencias accesorias, su estructura, la operatividad, presupuestos y efectos, permite calificar a las mismas como sanciones penales especiales. Esto fue establecido, manifestado por Percy García Cabello. Bien, entonces tenemos que la naturaleza de las consecuencias accesorias son netamente sanciones penales, ¿no? También tenemos que las multas se les puede aplicar a las personas jurídicas, una multa no menor de 5 ni que supere las 500 unidades impositivas tributarias, ¿no? Las UIT. Sanciones especiales. Tal como lo estipula el código, en el artículo 105, inciso A, hay criterios para la determinación de las consecuencias aplicables a las personas jurídicas. Bien, entre estos criterios tenemos prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas, la modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible, la gravedad del hecho punible realizado, la extensión del daño o peligro causado, el beneficio económico obtenido con el delito, la reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible y la finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimiento de la persona jurídica. La disolución de la persona jurídica se aplica siempre que resulte evidente que ella fue constituida y operó habitualmente para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas. Debido a que, como bien lo señaló Fátima, en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, en el peruano, no se encuentran jurisprudencias o sentencias sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya que esta no ha sido desarrollada de forma profunda, he optado por
por presentar en el derecho comparado una sentencia del Tribunal Español, en los cuales nos va a mencionar los elementos de la responsabilidad penal de la persona jurídica para el Supremo Tribunal Español. Con lo cual, la sentencia de ese tribunal, número 3210 de 2017, dice que se han acreditado todos los elementos necesarios para que surja la responsabilidad penal de la persona jurídica. La atribución de responsabilidad penal a tal persona se ajusta, o mejor dicho, a tal empresa, se ajusta en efecto a las exigencias contenidas, al artículo 31. Bueno, aquí se nombra, por ejemplo, los elementos que son sus administradores y directivos, en este caso Amadeo, Manuel, Alberto, que actúan en representación de la empresa. No siempre los que tienen responsabilidad son los representantes de la persona jurídica, ¿no? Que han llevado a cabo una continuada actividad encajable en un artículo de su Código Español, que es precisamente una de las figuras delictivas en que el legislador prevé la imposición de penas para la persona jurídica. En este caso se toma como elemento los administradores y directivos que son representantes de la persona jurídica. También va a concurrir un elemento que concurre un innegable provecho o beneficio, ¿no? Que este acto ilícito ha sido para sacar un beneficio a favor de estas personas que han cometido el hecho punible. Como dice acá, Amadeo realiza sucesivas inyecciones de dinero a la empresa para introducir en el circuito económico ilícito provenientes del tráfico de drogas y adquiere para la sociedad vehículos y maquinaria con metálica de idéntica procedencia, ¿no? Y otro elemento es que también está cubierta la faz negativa de esa atribución de responsabilidad. La persona jurídica carece de un sistema efectivo de control implementado para anular o al menos disminuir eficazmente el riesgo de comisión en el seno de la empresa de ese delito. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, chicos.